necesitan más modificaciones, o sea, necesitan más fuerza de trabajo antes de entrar en el producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Tienes el tablón. El tablón requirió fuerza de trabajo previa, eso le volvió materia prima, pero todavía requiere más fuerza de trabajo para volverse parte de la mesa. ¿De acuerdo? Entonces eso le distingue a la materia prima. Otro ejemplo fácil es, por ejemplo, pensar en una torre petrolera. Ya, piensen que esta es una torre de petróleo. Pues, ¿qué pasa? Al inicio tú tienes que solo detectar el petróleo. Si solo detectaste el petróleo y no hiciste nada más, esto es objeto natural. Pero en el momento que aparte que detectaste el petróleo, tú usas fuerza de trabajo para sacar el petróleo, entonces ya no es objeto natural, sino materia prima. ¿Ya? Esa sería la diferencia también. Objeto natural, el petróleo detectado, materia prima ya cuando lo estás sacando. ¿De acuerdo? Entonces ya necesitaste más fuerza de trabajo. Listo. Entonces con eso ya hemos más o menos dado una definición del árbol y del tablón. Ahora nos falta definir la sierra, el martillo y el lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en general, la sierra, el martillo y el lugar están sirviendo no como objetos sobre los cuales caen los martillazos, o sea, sobre los cuales cae la fuerza de trabajo, sino más bien son objetos que sirven de mediadores. O sea, ellos están haciendo, por ejemplo, piensen en el martillo, sirve de mediador entre la fuerza de trabajo que tú tienes y el tablón al que le está cayendo la fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso, la siguiente definición es la 23. Va a llamarle a estos objetos medios del trabajo. ¿De acuerdo? Medios de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea de los medios del trabajo? ¿Ya? Esos se están marcando. Entonces, de los mismos medios de producción, ahora tenemos medios del trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea de los medios de trabajo? Que primero, nótese la diferencia con los objetos, ¿no? Entonces, mientras que los objetos del trabajo, decía primero que terminan por completo o por partes en el producto, en cambio los medios de trabajo no terminan en el producto. En vez de eso, ¿qué sucede? Se desgastan. ¿Sí? Se desgastan en la producción. Piensa en el martillo. El martillo no es que termine en la mesa. El martillo se va desgastando a medida que creas la mesa. ¿De acuerdo? Eso en cambio al desgaste, ¿ya? Que sería, digamos, lo contrapuesto a los objetos que en cambio terminan por completo en el producto. Y en cambio, mientras que los objetos del trabajo reciben la fuerza de trabajo, o sea, sobre ellos cae la fuerza de trabajo, piensen en el tablón que le caen los martillazos. En cambio, en los medios de trabajo, ¿qué sirven? ¿Qué pasa? Que son mediadores. Mediadores ¿entre quién? Entre la fuerza de trabajo y los objetos del trabajo. ¿Sí? O sea, hacen de mediador. Entonces la motosierra, el martillo, lo que sea, sirve de mediador entre estos dos. ¿Ya? Ahora, tenemos dos tipos de mediadores. ¿Ya? Por ejemplo, el martillo o la motosierra o la sierra o lo que sea, son mediadores hasta cierto punto directos. Porque tú tienes tu fuerza de trabajo y directamente te ayudan a llegar al tablón, el martillo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a estos mediadores directos, ¿sí?, les vamos a llamar instrumentos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de trabajo? Son básicamente los mediadores directos. ¿Ya? Entonces vamos a intuir que, bueno, se sobreentiende que queremos decir por mediadores directos. O sea, un martillo, directamente de tu fuerza de trabajo al tablón. ¿Ya? O sea, no hay ninguna otra, no hay por dónde más, es un mediador directo. ¿De acuerdo? Pues los medios de trabajo tienes, por un lado, los instrumentos de trabajo, mediadores directos. En cambio, el lugar, ¿sí?, todo este espacio en el cual tú estás trabajando, no es un mediador directo, pero sí es una suerte de mediador indirecto porque te da el espacio, ¿ya? Te está dando las condiciones, ¿sí? Entonces, a ese le vamos a llamar condiciones generales del trabajo. ¿Sí? Condiciones generales del trabajo. ¿Y cuáles son las condiciones generales del trabajo? Básicamente son mediadores indirectos y tienen mucho que ver con el lugar. A veces tienen que ver con que te dé ciertas condiciones mínimas, condiciones, agua, luz, esas cosas, ¿no? Que no obviamente directamente te sirven para producir, pero sí de manera indirecta, ¿no? O sea, si no tienes ni siquiera un lugar, ¿cómo produces? ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos por tanto definidos a los instrumentos de trabajo, que serían estas dos de aquí, y obviamente también tenemos definido a el lugar, que son las condiciones generales del trabajo. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la clasificación de los objetos por el lado de la producción. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿todos los objetos se usan solo para producir? No. Hay objetos que puedes usar para no producir, ¿ya? Ejemplo, te comes una hamburguesa, o te pegas un tigrillo, o te pegas un café, ¿ya? O todo junto, hamburguesa, tigrillo y café. ¿Para qué es? No es para crear nuevos objetos, ¿sí?
O sea, si tú te comes un tigrillo, no es que el resultado de comer el tigrillo va a crear un nuevo objeto con valor de uso, o sea, un objeto que sirve para algo. Más bien, va a hacer cualquier cosa menos crear objetos. Entonces, por lo mismo, ahora vamos a definir el término consumo. Entonces, ¿cómo vamos a entender el consumo? Es casi una antítesis de la producción. Entonces vamos a decir que esta es la acción de usar un objeto con valor de uso, ¿de acuerdo? De forma que no se crea sin crear un nuevo objeto con valor de uso, ¿ya? Entonces básicamente tú tienes, por ejemplo, la comida, te alimentas y no tienes ningún objeto con valor de uso de resultado. Entonces a eso le vamos a llamar consumo, ¿de acuerdo? Por tanto, si existen medios de producción, o sea, esos objetos sirven para crear los objetos con valor de uso, en cambio los objetos usados para el consumo se les va a llamar medios de consumo. ¿Sí? Tanto obvia la definición. ¿Sí? Medios de consumo. Entonces, ¿qué van a ser los medios de consumo? Son básicamente los objetos que sirven para el consumo. ¿Sí? Objetos con valor de uso que sirven para el consumo. ¿Ya? Bastante obvia la definición. ¿Ya? Entonces, los objetos con valor de uso podríamos definirlos como medios de producción. ¿Sí? Esto es por la producción. O podrías definirlos como medios de consumo. ¿Ya? Por el consumo. ¿Ya? Entonces, esa sería la otra opción. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué tipos de consumo existen? Entonces, podríamos hacer toda una clasificación de los consumos, pero me voy a quedar solamente con dos. ¿Ya? En un consumo, digamos que es el más básico, el principal, el que si no tenemos, se acaba la existencia. Entonces, para poder aclarar el primer tipo de consumo, vamos a usar una definición que a mí me encanta, y si tuviéramos tiempo, porque me pasara hablando solo de esto, pero no hay mucho tiempo. Pues la definición del 28 es sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a definir la palabra sobrevivir? Como evitar la muerte. ¿Ya? Es así bien crudo y directo. Evitar la muerte. No voy más lejos, porque si quisiera ir más lejos, que tocaría definir la muerte. Y eso ya requiere unas cuantas copas, ¿no? De hecho, hay que comentar seca. Entonces, eso dejémoslo para luego, ¿ya? Por el momento, solamente cachemos la idea. A sobrevivir le vamos a entender como evitar la muerte. Por tanto, va a haber ciertos medios de consumo que van a servir justamente para evitar la muerte. Entonces, esos medios de consumo, ¿sí?, les vamos a llamar medios de subsistencia. Entonces, ¿cuáles van a ser los medios de subsistencia? Los objetos con valor de uso, ¿sí?, o los medios de consumo que ayuden a evitar la muerte. ¿Sí? Medios de consumo que ayudan a evitar la muerte. ¿Ya? Que obviamente corresponde con la definición anterior de sobrevivir, ¿no? Entonces aquí la pregunta es: ¿cuáles medios de consumo ayudan a evitar la muerte? La comida, creo que es obvio. O sea, ¿qué tipo de comida es otra cosa? Pero si no comes, es obvio que te mueres. ¿Cuál otro será un medio para evitar la muerte, aparte de la comida? Dormir, ya eso también. El sexo tengo dudas. O sea, a corto plazo no. O sea, a corto plazo puedes vivir sin sexo, pero si la especie humana no tiene sexo, se muere. Entonces, tal vez es un medio de subsistencia también. Ok, entonces, de los medios de consumo tenemos un grupo que son los medios de subsistencia, ¿de acuerdo? Y el otro grupo que en cambio van a ser otros medios de consumo. ¿Sí? Pues con eso ya nos queda hecho un esquema que es justamente la figura 1 que está en el documento para el estudio. ¿De acuerdo? Entonces en el documento ustedes tienen la figura 1 y donde van a encontrar justo este esquemita. ¿De acuerdo? Entonces para que más o menos vayan viendo cómo empata el esquema con las definiciones. Listo, sigamos. Cachen que fueran así todas las clases. Chévere, ¿no? O sea, pasaban con la cabeza, pero atontada. Listo, sigamos. Después de esto me voy a pegar un gate. Definición 30. Entonces, listo. Ya tenemos una definición de los objetos, más o menos. Ya tenemos una definición de la producción, del consumo y etcétera. Ahora, en cambio, vamos a plantear algunas definiciones para ir puliendo las condiciones en las que se da la producción. ¿De acuerdo? Entonces, una definición que va a servir para ir puliendo cómo se da la producción, la vamos a llamar fuerzas productivas. ¿Sí? Vamos a llamar fuerzas productivas. Entonces, ¿qué van a hacer o qué van a significar para nosotros las fuerzas productivas? Entonces, bueno, la intuición básica de las fuerzas productivas es que básicamente son todas las fuerzas materiales que tiene la sociedad para producir. ¿Ya? Y de hecho, hasta lo voy a poner que para hacer definición, pero bueno, no importa, la intuición.
son todas las fuerzas materiales. Pero ¿cuáles son las fuerzas materiales que tiene la sociedad para producir? Por un lado, la sociedad tiene fuerza de trabajo. Obviamente, ¿no? Entonces, la fuerza de trabajo es parte de esas capacidades que tiene la sociedad para producir. ¿Y qué más tiene la sociedad para producir? Medios de producción. ¿Sí? Entonces, las fuerzas productivas son básicamente el conjunto de la fuerza de trabajo, los medios de producción y las interacciones dialécticas. ¿No? Vamos a ver que entre los dos hay interacciones dialécticas. Y estas interacciones dialécticas les vamos a llamar relaciones técnicas de producción. ¿Sí? Relaciones técnicas de producción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intuición básica? La intuición básica es que, bueno, la fuerza de trabajo y los medios de producción son condiciones materiales. Si no tienes el uno o el otro, no puedes producir. Y si el uno o el otro es más avanzado, digamos, le das mejores capacidades, más estudios a tu fuerza de trabajo, o das mejores medios de producción a la fuerza de trabajo, entonces es de esperar que la sociedad pueda producir más, pueda producir mejor. Ahí normalmente se dice, han mejorado las fuerzas productivas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas productivas, repito una vez más, todas las fuerzas materiales que la sociedad tiene para producir. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos. Definición 30, definición 31. Ahora, para que la sociedad produzca, no basta con que existan medios de producción y fuerza de trabajo. Las personas tienen que interactuar unas con otras. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se da interacción persona-máquina, si quieres. En cambio, cuando tenemos que hablar de interacción persona-persona en la producción, podemos plantear una definición que ahorita debe estar súper obvia. Vamos a hablar de las relaciones sociales de producción. Entonces ya casi ni hace falta definir esto. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Ya el mismo nombre lo dice. ¿Sí? Básicamente son todas las interacciones sociales o interacción de las personas que se dan durante la producción. ¿Y dónde está la producción? Aquí está. ¿Sí? Entonces, durante el periodo de producción, las personas interactúan. A esas interacciones les llamamos relaciones sociales de producción. ¿De acuerdo? Que es lo que está aquí. Ahora, de las relaciones sociales de producción, o sea, de las diferentes formas que interactuamos a producir, hay una que es muy importante, que ya mismito vamos a definir. ¿Ya? Entonces, una que es clave. Entonces, ¿cuál es la relación social de producción que es clave para la sociedad? A esa le vamos a llamar la propiedad de los medios de producción. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta es una clave de estas, la propiedad de los medios de producción. ¿Sí? O sea, ¿quién es el dueño? Bueno, ya vamos a definir qué es propiedad, ¿no? Pero así rápidamente, ¿cuál es la definición? ¿Quién es el dueño de los medios de producción? Pues digamos que es una pieza clave de las interacciones que las personas mantienen al producir. Porque si tú eres el dueño de la máquina, vas a producir de una forma, con unas condiciones, con unas reglas. Si tú no eres el dueño de la máquina, se van a producir con otras condiciones, con otras reglas, e incluso el que va a poner las reglas ya no eres tú, sino otra persona. Entonces, esta parte es clave. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a definir eso. ¿Ya? Sigamos. Definición 32. Ahora, toda esta producción, por ejemplo, piensen en la producción de este árbol, de esta mesa. ¿Ya? Entonces, para producir la mesa, que este es el objeto con valor de uso que le hemos llamado también producto, ¿ya? Para obtener esta mesa, tuvo que haberse dado todo esto en un lugar con cierta autonomía. O sea, como que esto parece una empresa. Sí lo ven, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esta combinación de fuerzas productivas, porque ahí sí ven que está combinando fuerza de trabajo, medios de producción y todo, que tiene cierta autonomía para producir, lo vamos a llamar unidad de producción. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces no vamos a usar el término empresa, sino creo que este es un poco más riguroso. Unidad de producción. ¿Ya? Y no uso el término empresa porque a veces hay empresas fantasma. Entonces una empresa fantasma no produce nada. Tal vez fraude, pero eso ya está demasiado. Entonces vamos a llamarle mejor unidad de producción. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la unidad de producción? Va a ser un conjunto formado por las fuerzas productivas. ¿De acuerdo? Ya sabemos que son las fuerzas productivas, o sea, son fuerza de trabajo, medios de producción y cómo se interactúa entre los dos. Aparte de las fuerzas productivas, vas a tener las relaciones sociales de producción, que son estas de aquí. O sea, en esta empresa, digamos, tienes las máquinas, las herramientas que interactúan con las personas y aparte tienes ciertas interacciones entre personas, porque en realidad no hay uno, ¿no? Ninguna producción se da, casi ninguna se da entre uno, se da entre varios. Entonces tienes las interacciones entre personas y también tienes las interacciones con las máquinas, ¿de acuerdo? Entonces todo eso, si adquiere cierta autonomía, es la recondición, ¿no? Se conjugan estos dos con cierta autonomía. Entonces decimos que es una unidad de producción, ¿ya? Básicamente es una suerte de empresa, ¿ya? Sino que, repito, no hay que usar el término empresa, sino uno más riguroso de unidad de producción. ¿Ya? Ahora, reflexionemos un poco sobre la propiedad de los medios de producción. Hemos dicho que este es un punto clave en la producción. ¿Por qué? Porque como hemos visto, quien tiene la propiedad, como que tiene el poder, o sea, puede definir los patrones. Tú en qué lugar vas, tú qué haces, tú qué no haces, ¿sí?
Entonces vamos a aclarar un poco mejor la definición de propiedad. Para definir mejor la definición de propiedad, vamos a utilizar otro término, definición 33, que le vamos a llamar derecho de uso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser el derecho de uso? Vamos a decir que es el reconocimiento social de que un grupo o un individuo o un grupo puede usar un objeto con valor de uso. ¿Ya? Entonces, el derecho de uso es básicamente el reconocimiento social de que un individuo o grupo, ¿sí?, puede usar un objeto con valor de uso. ¿Se acuerdan de? Ok, la sociedad le da a ciertas personas, o les reconoce a ciertas personas el derecho a usar algo. Por ejemplo, ¿quién tiene el derecho a usar este marcador? Reconocido socialmente. O sea, en esta clase, si les pregunto, ¿quién puede usar este marcador? ¿Quién puede usar? Se entiende que yo, por algo. Entonces, alguna razón tiene la sociedad para decir que ese es mi marcador. Pero en cambio, si yo les dijera, ¿quién puede usar esa silla? En realidad la silla, sí, gracias por enfocar la silla, mi hermano colega. La silla básicamente la puede usar cualquier persona dentro de la obra, ¿verdad? O sea, yo no les puedo impedir, no, tú no te sientas ahí, ¿por qué? Porque no quiero que te sientes, o sea, sí podría, pero fuera un poco absurdo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que la sociedad asigna a ciertas personas el reconocimiento de usar algo. Obviamente que ese uso no puede ser arbitrario, sino que eso tiene que darse dentro de ciertos límites. ¿De acuerdo? Ciertos límites socialmente reconocidos. Ejemplo, yo puedo usar este marcador, pero aún siendo mío, porque yo lo compré, ¿de acuerdo? No puedo usarlo, por ejemplo, para asesinar a alguien. O sea, no puedo asesinar a alguien con un marcador. ¿Ya? O mejor dicho, la sociedad no me reconoce ese derecho. Pero en cambio, sí me reconoce el derecho a usarlo para dar clases. ¿Sí? Entonces, los derechos de uso se asignan, pero obviamente con ciertos límites, que también son socialmente reconocidos. ¿Ya? Entonces, ya se puede ver clarito que el derecho de uso está casi a la par con el concepto de propiedad. El derecho es el siguiente, definición 34. Entonces, ¿qué vamos a definir como propiedad? Entonces, la propiedad la vamos a definir como el reconocimiento que hace la sociedad de que una persona o un grupo tiene el derecho de uso de un objeto con valor de uso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es esa la idea, ¿no? El reconocimiento social de que alguien, o de que un grupo, ¿sí? Vamos al grupo más rápido, de que un grupo posee el derecho de uso. Posee el derecho de uso, vamos a ponerle de U, entonces posee el derecho de uso de un objeto con valor de uso. ¿De acuerdo? Entonces, si la sociedad te reconoció que puedes usar un objeto con valor de uso, ya tienes la propiedad sobre ese objeto con valor de uso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la sociedad ha reconocido que yo puedo usar este marcador, entonces tengo cierta propiedad sobre el marcador. En cambio, si se ha reconocido que ustedes pueden usar las sillas, tienen cierta propiedad sobre las sillas. O sea, esa silla es del colega, o sea, del compañero. O sea, nadie le puede decir salga de ahí, porque ya se sentó ahí. Entonces, al hecho de haberse sentado, adquirió el derecho a usar esa silla. Entonces ya es como cierta forma su propiedad, o sea, al menos hasta que se acabe la clase. Ahora, hay diferentes tipos de propiedad. O sea, no es normal pensar que solamente hay un tipo de propiedad. Por ejemplo, en esta misma clase, las sillas o el pizarrón creo que es una propiedad que podríamos llamar pública. Es decir, todos en cierta manera podríamos usar, ¿de acuerdo? Obviamente que hay ciertas normas, reglas y demás, ¿sí? Como dijimos, con ciertos límites socialmente reconocidos. Pero en cambio, el marcador se entiende que supuestamente es mío. Entonces, el marcador es un tipo específico de propiedad, o posee un tipo específico de propiedad, que es justamente la definición siguiente, la 35. Tenemos un número para esta propiedad. Vamos a llamarle propiedad privada. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir con propiedad privada? Es un tipo de propiedad en donde el dueño puede privar a otros del derecho de uso. ¿Sí? Entonces, un tipo de propiedad donde el que posee la propiedad, ¿sí? El que posee la propiedad puede privar a otros, ¿sí? Por eso mismo se llama privada, ¿no? Puede privar a otros el derecho de uso de un objeto con valor de uso. Entonces, ¿cuál es la intuición? O sea, si yo tengo la propiedad privada del marcador, yo puedo privar a otros usar el marcador, ¿sí? Porque la sociedad me reconoció eso, ¿ya? Entonces, justamente tengo la propiedad privada del marcador, ¿ya? ¿Por qué surge la propiedad privada? Esa es toda una discusión que vamos a tener luego. Por el momento tenemos solamente las ganas de poner el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, la silla no es propiedad privada, ¿ya? O al menos no lo es en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, donde ustedes están sentados, nadie les podría decir salga de ahí. Bueno, tal vez alguien sí, ¿no? O sea, si es que llega alguien y dice, ¿saben qué? Vamos a ocupar el aula, limpiamos, salgan por favor, tal vez ahí podrían salir. Pero por lo general, una propiedad privada, nunca te van a poder decir
no uses, sino más bien tú vas a decir, no uses, por ejemplo, este es mi marcador, no lo uses, yo lo uso porque es mío. Entonces ahí viene el término de propiedad privada. Entonces, ¿por qué nos hemos molestado de definir la propiedad privada? Porque esto va a influenciar mucho en quién posee los medios de producción y qué reglas va a poner para qué. O sea, piensen que es lo más crucial del poseer la propiedad. Una de las piezas claves es que quien posee la propiedad de los medios de producción puede influenciar en la distribución. ¿Sí? ¿Qué es la distribución? Que es la siguiente definición que estamos aplicando en este momento. ¿Ya? Entonces, la distribución vamos a entenderla como la definición de la propiedad o la asignación de propiedad, ¿de acuerdo? La asignación de propiedad de los resultados de la producción. ¿Sí? Entonces, la producción genera unos resultados. Entonces, esos resultados tienen que asignarse una propiedad. Entonces, esa asignación de la propiedad de los resultados de la producción le vamos a llamar distribución. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes se asigna esa distribución? A las distintas clases sociales. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que hay un elemento bastante claro de Ricardo. A las distintas clases sociales se les asignan los resultados de la producción. ¿Ya? Y obviamente, para que esto no quede suelto, toca plantear la siguiente definición, que son clases sociales. ¿Ya? Entonces, no voy a perder tiempo en esto, sino puede ser directo. Alta, media y baja no son clases sociales. Son estratos por ingresos, son grupos de ingresos. ¿Ya? Entonces, no caer en el error de poner clase alta, clase media y clase baja en el día del examen. ¿Sí? Por favor. El día que les pregunte, ¿las clases sociales son alta, media y baja según lo estudiado en clase? Por favor, falso. Si alguien se equivoca en esa pregunta, le bajo 10 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es una concepción errónea, muy bien pegada en nosotros. Hay 3 clases sociales, alta, media y baja. Esos son grupos de ingresos, que incluso son arbitrarios. Porque ¿cuál es el ingreso para una clase media? $1,000, $2,000, $500. Es todo un lío. La definición que vamos a usar en clase se sostiene en las definiciones anteriores. Vamos a definir a la clase social como un grupo de personas, ¿de acuerdo? Un grupo que ocupa un lugar en la producción y en la distribución. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, ¿qué decía Ricardo? Ok, tenemos los capitalistas que reciben ganancias, ocupan un lugar en la producción, ya vamos a ver cuál más luego. Los trabajadores reciben un salario, ocupan otro lugar en la producción. Los terratenientes ocupan otro lugar en la producción y reciben una renta. Entonces, cada grupo ocupa un diferente lugar en la producción y por tanto le toca una forma distinta de distribución. Entonces, a eso le vamos a entender como clase social. Los diferentes grupos que ocupan un lugar en la producción y en la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos puede llevar a plantear la siguiente definición de cuáles son las clases sociales que existen y cuál es, tal vez, es la principal clase social sin la cual se muere la humanidad. ¿Sí? Entonces, la principal clase social sin la cual se muere la humanidad es la clase trabajadora productiva. Trabajadora productiva. Que ya casi su nombre por sí mismo la define. Grupo de personas